Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro: Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola amigo, gracias por acompañarme. Hemos estado haciendo una serie basada en el libro de Filipenses. Seguimos en el capítulo 1 y el apóstol Pablo está diciendo cosas increíbles aquí. Está en una prisión romana, pero dice: fue para el avance del evangelio. Toda la guardia pretoriana ha oído a Jesús y las personas se hicieron valientes para predicar el evangelio porque antes tenían miedo. Y luego él dice cosas que uno pensaría: este chico está siendo muy presumido. Pero escucha, amigo, el apóstol Pablo era un hombre de fe y entendía cosas que necesitamos entender. Escribe a estos creyentes filipenses, dice en el versículo 19: sé que esto resultará en mi liberación. Otras traducciones dice: va a resultar en que me liberen, o resultará en mi libertad, gracias a sus oraciones y a lo que Dios provee por el Espíritu Santo. Y no solo eso, en el versículo 20 dijo: conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado. Pablo está diciendo, orando por mí, y era una oración específica para su liberación. No era una oración general, y ya he hablado de eso. No era una oración general: Señor, bendice al apóstol Pablo, acompáñanos en la prisión. No era eso. Es un tipo específico de oración que se ofrece para una necesidad concreta. Pablo dijo: yo tengo un anhelo expectante también. Esa palabra significa literalmente tener la cabeza erguida y mirar fijamente en el horizonte por algo que viene. Pablo espera la liberación. Dice, están orando por ello. El Espíritu Santo fue provisto. Tengo un anhelo expectante. Dijo, quiero magnificar a Dios a través de la vida o la muerte, si ese es el caso. Pero básicamente dijo, parafraseando estos versículos: no estoy listo para irme, mi carrera no ha terminado, Dios aún no ha terminado conmigo. Y luego dijo, quiero ir al cielo, quiero ver a Jesús, quiero oír cantar a los ángeles, quiero ver ese lugar, pero sé que quedarme en la carne es más necesario para ustedes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. La palabra partir en griego significa levantar el ancla y zarpar. La muerte es solo un cambio de lugar para el cristiano, amigo. Levantamos el ancla y zarpamos al cielo. Cierras los ojos en la muerte y los abres en el cielo. No dejas de existir, no entras al suelo en un estado de inconsciencia. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. La Escritura dice, y Jesús está a la diestra del Padre en el cielo. Pablo dice, sí, tengo ganas de ir y me está costando decidir. Ese lenguaje es una locura. Si no entiendes los principios de la fe, Pablo dice, tengo el deseo de partir. No me importaría morir y estar con Jesús. Me cuesta decidir. Está encadenado a un guardia romano en una prisión romana y actúa como si tuviera elección. Pero sí tiene elección. Nunca se refirió a sí mismo como prisionero de Roma, se refería a sí mismo como prisionero de Jesucristo. Sabía quién mandaba y no era Roma. Dice esto en el versículo 24 de Filipenses 1, pero quedarme en la carne es más necesario para ustedes. Convencido de esto, y esa palabra convencido es la palabra griega, es la raíz de fe. También se traduce como confianza y creencia en todo el Nuevo Testamento. Así que tener esa fe, esa confianza en el Señor. Sé que me quedaré y que aún permaneceré para su desarrollo y gozo en la fe, para que en mí haya motivo de aumentar su orgullo en Cristo Jesús, en mi presencia entre ustedes. Pablo les dice literalmente, oigan, volveré a verlos. Roma no manda, Dios sí, y estoy convencido de que mi carrera no terminó, tengo más fruto que llevar.
Voy a verlos de nuevo. Algunas personas piensan que eso es muy presumido. ¿Cómo dices eso? Solo necesitas orar para que la voluntad del Señor se haga. Pero ¿sabes qué? Fomento hacer esa oración cuando no sabes lo que Dios quiere que hagas. El libro de Santiago dice, oye, planeas tu vida, vas a mudarte a esa ciudad o aquella, obtendrás beneficios y te quedarás ahí por un año. Pero no sabes lo que te espera y debes orar. Señor, si tu voluntad es que se haga esto o se haga aquello, y eso es perfectamente apropiado cuando se trata de planificar tu futuro sin saberlo. Confianza en la voluntad de Dios, aunque tengas momentos difíciles. Jesús en el jardín de Getsemaní dijo, Padre, quita esta copa de mí, sin embargo, no mi voluntad, pero sí tu voluntad. Era una oración de dedicación y consagración a la voluntad de Dios, que él sabía que lo llevaría a la cruz. Pero Jesús no pronunció esa oración en todos lados y en todas las situaciones. Nunca pidió así por un enfermo, por cierto. Nunca oró por la voluntad del Señor. Nunca se nos dice que hagamos esa oración por un enfermo. De hecho, en el libro de Santiago nos enseñan a orar la oración de dedicación y consagración a la voluntad de Dios, sin importar a dónde nos lleve. La oración que se nos enseña a orar por los enfermos es la oración de la fe. Dice que lo unjan con aceite en el nombre del Señor, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si pecó, le será perdonado. Dos tipos de oración. Pablo no está orando por la voluntad del Señor. Dijo, tengo confianza en que me van a liberar, voy a verlos otra vez. Roma no está a cargo. ¿Cómo podía pronunciar una oración así? ¿Por qué no fue presuntuoso que el apóstol Pablo pronunciara tal oración? 4 cosas. Primero, su vida pertenecía a Jesús. Estaba del todo con el Señor. En Filipenses 1:1 se llamó a sí mismo el siervo de Jesucristo. Eso literalmente es la palabra para un esclavo de galera en un barco, la persona encadenada a un remo que no tenía voluntad propia, era una persona cuya voluntad había sido engullida por la voluntad de otro. Amigo, cuando estás con Jesús así, dice, Señor, mi vida es tuya, donde quiera que me envíes, lo que quieras que te dé, lo que quieras que diga, lo que quieras que haga, yo lo acepto, soy tu siervo. Eso es lo primero, hay que estar con todo con el Señor. No puedes estar con un pie en el bote y un pie en la tierra. Y tener fe eficaz para tu liberación. Segundo, estaba en la voluntad de Dios. En Jerusalén, cuando fue arrestado y los romanos permitieron que lo llevaran ante el concilio judío, los romanos temían despedazarlo, se molestaron tanto que tuvieron que rescatarlo del consejo judío. La Biblia dice que esa noche o la siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Pablo, así como tú has testificado de mí en Jerusalén, así debes dar testimonio de mí en Roma. Eso es de Hechos 23:11. Estaba en Roma, estaba en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quería que hiciera. Número 3, estaba seguro porque Dios no había terminado con él. Su carrera no había terminado. Tenía más fruto que dar. Amigo, eso es algo que se sabe. Si andas en comunión con Dios, escucha, estoy sentado aquí ahora, y no lo digo presuntuosamente ni con orgullo, pero sé que mi carrera aún no ha terminado. Tengo más fruto que dar, tengo más camino que andar, quedan cosas que debo hacer por el Señor. Pablo sabía que su carrera no había terminado. Y número 4, podía decir eso porque tenía fe. Dijo, mi anhelo expectante. Eso habla de fe, mi anhelo expectante y mi esperanza. Y dice, tengo esta confianza. De nuevo, la palabra raíz en griego significa fe. Tengo esta confianza. Tengo una confianza y una creencia profundas. Entonces, él tenía fe, esas 4 cosas. No basta con pertenecer a Jesús o estar en su voluntad y que Dios no haya terminado. Esas 3 cosas son importantes, pero no suficientes. Debes tener una fe activa también. Sé que hay personas que han consagrado su vida al Señor, pero han muerto antes de tiempo. Muchos han fallecido antes de que su época de fruto terminara, porque hicieron cosas tontas o presuntuosas. Jesús, cuando el diablo lo tentó a arrojarse del templo, dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Amigo, no puedes tentar a Dios, no puedes sentarte en una rama, cortarla y decir, el Señor va a protegerme.
No puedes hacer tonterías y tentar al Señor esperando liberación. Dios es misericordioso, pero no puedes vivir así. Sé que hay personas que realmente aman al Señor, pero se alimentaban con basura todo el tiempo. Una joven vino a quedarse con nosotros, la hija de un amigo, y su padre le dio su auto. Era un modelo antiguo, pero era un Mercedes-Benz de alta gama. Le costaba mucho usarlo, no arrancaba, tenía un amigo que era mecánico, y lo llamé, vino a verlo, pasó unos 10 minutos revisando y dijo, ¿qué tipo de combustible le has puesto a este auto, jovencita? Ella dijo, ¿por qué? Pregunta. Él dijo, ¿qué tipo de combustible le has puesto al auto? Ella dijo, regular. Él dijo, ese es tu problema. Este motor necesita combustible premium. Tu problema es que pones un combustible inferior, no un octanaje alto. Este motor está pensado para funcionar con un combustible premium. Y amigo, la sabiduría es lo principal. Creo que lo que me ponga delante lo bendeciré y daré gracias por ello. No ofenderé a mi anfitrión, pero también usaré la sabiduría. No voy a comer basura, ni alimentarme de azúcar y cosas no saludables y cosas llenas de químicos, y esto es todo lo que tengo para comer. Es una cosa, voy a confiar en Dios, pero voy a ser sabio con mi dieta. Y sé que hay personas que han cavado su tumba con sus propios dientes. Solo comen chatarra, comen demasiado y comen en los momentos equivocados. Bueno, Dios va a liberarme y Dios me va a dar una larga vida. No, si violas los principios de la sabiduría. Entonces, necesitas ser una persona de fe y estar firme en la palabra y pertenecerle a Él, pero debes ejercer la sabiduría también. Por triste que parezca, hay quienes han muerto antes de tiempo y no han terminado lo que Dios les pidió hacer por ser presuntuosos, por tentar al Señor, por violar principios de sabiduría o por descuidar su tiempo en el libro de Dios. Ahora, alguien podría decir después de oír esto y preguntar, ¿estás diciendo que podemos confiar en que Dios nos dará una larga y fructífera vida? Sí, eso es lo que digo. No es independiente de los factores que les dije, que necesitas del todo pertenecerle. Sí, necesitas hacer lo posible por estar en su voluntad. Y también debes confiar en Él. Esos factores deben formar parte de la ecuación. Pero sí, digo que puedes tener una vida larga y fructífera. No creo que puedas confiar en Dios para eso si haces lo tuyo, si no te ah, preocupas por la voluntad de Dios para tu vida. Recuerdo que salí a cenar con algunas personas, am, personas que conocía muy bien, y empezamos a hablar de misiones y viajes, y una señora estaba ahí y despreocupada dijo, sí, cuando era niña, Dios me llamó a ser misionera, pero no quería hacerlo y nunca lo he hecho. Me aterró. Ella es cristiana, cree en Jesucristo, pero ha evitado la voluntad de Dios y su plan para su vida. No puedes estar fuera de su voluntad. Fui llamado a ser pastor. Creo que podría ser un muy buen abogado. Sé que podría serlo por la forma en que pienso y por cómo veo los problemas y cómo discierno. Y recuerdo que estuve en algo en nuestro país que llamamos servicio de jurado. Tal vez no exista eso donde vives, pero como ciudadanos nos llaman y tenemos que ir y ser evaluados y podríamos estar en un juicio con jurado. Me han llamado para ser jurado muchas veces. Recuerdo estar ahí escuchando al abogado defender un caso y pensar, estás haciendo un trabajo terrible para tu cliente. ¿Por qué rayos en mi mente? ¿Por qué rayos no sacas esto? ¿Por qué rayos no mencionas eso? ¿Por qué no cuestionaste esto? Los he visto perder un caso por su cliente, pero porque no lo pensaron bien, no una vez. A los jurados nos invitaron a la sala del juez con los abogados tras el acuerdo del caso.
Y la persona que perdió el caso, su abogado, dijo, ¿tienen alguna pregunta? Dije, sí, tengo una. ¿Por qué no mencionaste esto y no mencionaste aquello? Empezó a tartamudear y dijo, bueno, ni siquiera lo pensó. Creo que podría hacer un buen trabajo como abogado. Creo que me gustaría ser guardabosques. No me importaría vivir en una cabaña en el bosque y hacer eso. Es algo que disfrutaría porque amo estar al aire libre. Pero Dios no me llamó a vivir en una cabaña en el bosque y gestionar los recursos forestales. Ni me llamó a ser abogado. Al parecer esas cosas estarían fuera de la voluntad de Dios, aunque pudieran darme cierto grado de gozo y pudiera hacerlo bien. Me llamó a ser predicador. Si voy a vivir una vida larga y fructífera, necesito estar en su voluntad. Necesito hacer lo que Él quiere que haga. En el libro de los Salmos, en el Salmo 91, versículo 16, dice, con larga vida te satisfaré y te mostraré mi salvación. Hay una promesa que Dios te satisfará y debes leer. Te animaría a leer todo el Salmo 91. No puedes separar esa última promesa en el Salmo, donde dice que debemos confiar en Él usando su verdad como escudo y defensa. Como dicen los primeros versículos, donde habla de habitar en el lugar secreto del Altísimo y de tener una relación íntima con el Señor. Hay ciertos criterios que deben cumplirse, pero promete que serás satisfecho con una vida larga. Así que Pablo salió, no murió en ese encarcelamiento romano. Dijo, voy a verlos otra vez, confío en que eso va a pasar, tengo más frutos que dar entre ustedes, y fue liberado de ese encarcelamiento romano. Alguien dirá, ¿no le cortaron la cabeza luego? Bueno, según la tradición, sí, fue martirizado. Pero déjame enseñarte algo. Quiero leerte de 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 6. 2 de Timoteo 4, versículo 6. Aquí Pablo escribe, y esto es aproximadamente 7 años después de que escribiera la carta a los filipenses, mientras era prisionero en Roma. Ahora, 7 años luego, en el versículo 6 de 2 de Timoteo, capítulo 4, Pablo dice, porque ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Es la misma palabra griega que Pablo usó para los filipenses cuando dijo, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Significa izar el ancla y zarpar hacia otro lugar. Pablo dijo que tenía el deseo de hacerlo 7 años antes, pero dijo, necesito quedarme porque Dios quiere que dé más fruto. Aún no he terminado mi carrera. Ahora dice, el tiempo de mi partida ha llegado. Puedes saber el momento de tu partida. El apóstol Pedro dijo, el Señor me ha mostrado que en breve dejaré este cuerpo. Dios le mostró el momento de su partida. Pablo dijo, ok, ya estoy listo para levantar el ancla y zarpar hacia el cielo. En el versículo 7 dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Finalmente se me dará la corona de justicia que el Señor, el justo juez, me dará ese día, y no solo a mí, también a todos los que han amado su venida. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. La pelea que debemos librar es la pelea de la fe. Dijo, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Se necesita fe para terminar la carrera. Pablo dijo, oye, terminé. Estoy listo para zarpar, terminé mi carrera. He hecho todo lo que Dios quiere que haga. Ahora estoy listo para levantar mi tienda, ir a un lugar nuevo en mi mansión en el cielo. Estoy listo para izar el ancla y zarpar hacia el cielo. He terminado. Estoy listo para recibir mi recompensa. ¿Cuándo terminas? ¿Qué importa? Si Dios te deja sin aliento, si te cortan la cabeza como mártir cuando terminas, ¿qué importa? De hecho, lees en el libro de Apocalipsis y parece que los mártires tienen un lugar especial en el cielo y una recompensa especial en el cielo. Entonces sí, tal vez le cortaron la cabeza, como dice la tradición, pero no lo hicieron hasta que terminó. Antes, cuando estaba en la prisión romana y afilaban el hacha, Pablo dijo, ¿sabes?
No me quedaré. Jesús manda. Dios aún no ha terminado conmigo. Pablo no se fue hasta que el Señor terminó con él. Fue como un árbol lleno de fruto y como un corredor que terminó su carrera. Continuó en el versículo 27, aquí en Filipenses capítulo 1. Y dijo, procuren que su conducta sea digna del Evangelio de Cristo, ya sea que yo vaya a verlos o que esté ausente. Que oiga acerca de ustedes que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio. Pablo dijo, oigan, vengan o no, deben vivir bien. Algunas personas, si saben que el predicador viene a cenar, limpian la casa, esconden ciertas revistas, ponen la radio en la emisora cristiana y dan la impresión de escucho música cristiana siempre y no miro esas revistas, y solo porque el predicador va a casa. Pero escucha, Jesús está contigo todo el tiempo. Tanto si el apóstol Pablo viene a tu casa o no, amigo, Jesús está en tu casa todo el tiempo. Necesitas entender que sus ojos están sobre ti, tienes que vivir porque el Señor está vigilando. Pablo dijo, tanto yo si estoy o no estoy, asegúrense de mantenerse firmes en un solo espíritu y unánimes, para llevar la fe a otros y fortalecer su propia fe. Llevar el Evangelio a otros y animar a los creyentes a la verdad del Evangelio. Mantenerse firmes en un solo espíritu y una mente. El espíritu se refiere a tu motivación. La traducción del siglo XX dice, anímense por un solo espíritu. Cuando habla de una mente es sobre tu propósito. La traducción de Williams dice que con un solo propósito continúen cooperando animados por un solo espíritu y con un propósito siguen cooperando. Las personas pueden tener el mismo propósito, pero sus motivaciones para alcanzar ese propósito pueden ser diferentes. Incluso cuando se trata de difundir el Evangelio, lo descubrimos antes cuando leímos en Filipenses capítulo 1, Pablo dijo, las personas se han animado porque yo no me he intimidado, estoy aquí en prisión y las personas se han animado a predicar el Evangelio, algunos por amor, pero otros por envidia. Algunos quieren añadir aflicción a mis cadenas. Literalmente del griego. Algunas personas lo hacen como en campaña para cargos públicos, quieren votos. Quieren estar en reflectores, quieren conseguir seguidores, quieren ganar ingresos. Predican el mensaje correcto, pero lo hacen por la motivación equivocada. Pablo dijo que nuestro propósito sea el mismo al proclamar el Evangelio, pero que nuestra motivación sea la misma también. Al trabajar juntos, al tú trabajar y yo trabajar, mientras apoyas lo que hacemos, sé que hay personas que me ven y oran por lo que hacemos. Esta transmisión se emite a todo el mundo. Hoy estaba leyendo que entramos en más de 100 países, pero entramos a 22 países que hablan español. Hay más de 500 millones de hispanohablantes en el mundo. Hacemos todo lo posible para asociarnos con ellos y llevarles el Evangelio. Y las personas que hablan alemán, los que hablan ruso, las personas que también hablan árabe, los que hablan farsi, los que hablan francés y los que hablan inglés y a otros idiomas, los que oran por lo que hacemos, tienen parte de eso, somos socios. A quienes dan, estamos en una colaboración y les agradezco por ello. Lo que das acaba en los libros del cielo como fruto que abunda en tu cuenta. La multitud de hispanohablantes de alemán, de ruso, de francés y de nepalés y de árabe que alcanzamos con estos mensajes son frutos que abundan en tu cuenta. Así que gracias por participar. Pero entendemos que aunque estamos unidos en un propósito y una motivación, otros hacen lo que hacen por reconocimiento, promoción o por salario. Pero no hacemos lo que hacemos, no es por reconocimiento, no es para promocionar, no es para cobrar, es por amor a nuestro Señor que nos rescató y nos lavó, por amor y preocupación por otras personas que pasarán la eternidad en algún lugar. Pasarán una eternidad en el cielo, pasarán una eternidad en el infierno,
Esta es una de las formas en que Dios los alcanza, a través de todas las plataformas de redes sociales en las que transmitimos, cuando salgo a predicar en diferentes países, a través de la televisión, llevando estos mensajes a las personas. Y, ¿sabes? Yo de nuevo solo quiero darte las gracias. Y Pablo, para volver a esto, Pablo acaba de decirles, morir es ganancia. Dijo, partir y estar con Cristo es mucho mejor. Si perdemos el miedo a la muerte, ¿qué más nos puede intimidar? Mientras seguimos firmes por lo que creemos, se convierte en una señal para nuestros adversarios de su destrucción y de nuestra salvación. Como dicen los versículos finales de este capítulo, versículo 28, y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios, para ellos esta fe es indicio de perdón, pero para ustedes es salvación. Eso es de Dios. Nos mantenemos firmes a pesar de las amenazas, sin importar la persecución. Dijo, porque se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solo creer en Él, sino también el sufrir por su causa. Así tendrán el mismo conflicto que han visto y que ahora oyen, que sigue en mí. Bueno, creer exige acción. La acción, además de traer resultados, trae persecución. Los cristianos militantes, los activos, atraen el fuego del diablo. Lo que Pablo experimentó en Filipos fue perseguido cuando predicó el Evangelio en Filipos. Ahora le pasa aquí en Roma. Hermanos pueden sufrir persecución. Puedo sufrir persecución, y tal vez aún más en la región donde estás, en la ciudad en la que estás, en ese entorno, en las circunstancias ambientales y religiosas donde vives, pero quiero animarte y fortalecerte. Aunque seas perseguido, no te rindas. Saldrás victorioso. El Señor está contigo. Él está contigo aquí y serás recompensado en el cielo. El apóstol Pablo dijo, en ese día, el Señor me recompensará, no solo a mí, también hay quienes han amado su venida. Ese día no ha pasado aún, pero llegará un día en que tú, yo, los que han amado al Señor, los que le han servido, los que le han dado sacrificialmente, los que han orado, los que han predicado y los que han hecho la voluntad de Dios en sus vidas, estaremos ante el Señor en ese día. Aún no ha pasado. El Señor dará recompensas. Él dirá, bien hecho, buen y fiel siervo, a los que han sido buenos y fieles. Amigo, solo quiero animarte. Mantén la fe. Termina tu carrera. No te rindas. Hay una recompensa guardada que está para ti en el cielo. Te quiero. Dios te ama. Que el Señor te bendiga de maneras poderosas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita baylessconley.com. Oramos para que la bendición de Dios te acompañe siempre.